En este puente imaginario entre el presente y el pasado de Oriente y de su gente, hoy vamos a hablar con una persona que fue lustrabotas, lavacopas, cantinero, camionero, que trabajó en el campo, que se destacó en el Oriente pero también en el Quequén, y les aseguro que nos va a hacer revivir historias y anécdotas muy atractivas. Después del auspicio sabrán de quién se trata. Auspicia este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Me voy a presentar. Yo soy Néstor Alberdi, más conocido como El Negro. Nacido en el 3 del 6 del 42. Casado con Mercedes Contreras y padre de 2 hijos. Tenemos 6 nietos, así que gracias a Dios formamos una pareja buena. Y tenemos unos flores de nietos que gracias a Dios, y 2 buenas nueras también, porque si no se lo van a enojar. El Negro, como muchos de los chicos en ese momento, tuvo que empezar a trabajar desde muy chico. Empezó de lustrabotas y luego siguió de lavacopas en el club donde más tarde jugara al fútbol durante muchos años. Pero más allá de la anécdota, el Negro nos va a contar cómo era el movimiento del club en la época en que no había televisión, no había computadoras ni celulares. La excusa, digamos, era hablar del fútbol del Oriente, del campeonato y todo, pero bueno, también queríamos un poco charlar un poco. Vos naciste en Oriente y viviste toda tu vida acá, así que tendrás lindos recuerdos de una época. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo estaba conformada tu familia? Bueno, mi viejo y Pedro Alberdi. Mi mamá se llamaba Delia Pena de Alberdi. Éramos 6 hermanos, 3 varones y 3 mujeres. De los cuales los de mis hermanos jugaron al fútbol también. Sí, tuvieron la suerte de salir campeones en el club El Quequén en el año 57, me parece que era, que ascendieron a primera división. Me parece que en el 55, bueno, igual. 55, bueno, más o menos por ahí era. Y sí, y formamos mi viejo, una familia muy unida, todos siempre Trabajando, gente de siempre campo. Trabajando en el campo, el que nadie estudió, porque primaria solamente, sí, porque después la secundaria. En esa época era muy difícil. Era muy difícil, éramos muchos, mi viejo laburaba en el campo, mi mamá trabajaba, limpiando y planchando y haciendo todos esos trabajos que hacían las amas de casa. Claro. Así que así fue la infancia nuestra, empezar a trabajar de joven, de chiquito mejor dicho. ¿A qué edad empezaste a trabajar? Porque yo empecé a trabajar más o menos a los 11 años, te digo, con el cajoncito, ilustrando zapatos. Ilustrando zapatos. Sí. ¿A dónde ilustrabas? En el Club Oriente. ¿Afuera del Club Oriente? Afuera del Club Oriente, sí. Y después ya nos daban permiso para entrar adentro también, ¿viste? Porque en esa época que venía mucha gente, ¿viste? Todo Subiao, Regil, Faro, toda la gente de campo, el sábado a la tarde venían a Oriente. Entonces nosotros teníamos la suerte de trabajar, los sobraba a trabajo. En esa época venían todos de bota, ¿viste? La bota acordeonada, le decían, damos la bota. Y venían con tierra y con... Y sí, y después la muchachada que venía, ¿viste? También, porque eso era una cosa de loco la gente que venía de. Claro. Los fines de semana los clubes se llenaban. Perdón, ¿con quién más estaba? Vos decías que los dejaban entrar. ¿A quién más? ¿A vos y a quién más? Y había un chico que era Reynoso de apellido, cortito. Venía a ser medio hermano o hermano de la Marta Reynoso, esta chica que era de la señora de Martín. Eso. Y él también sabía andar de ilustrando botas y lo dejaban entrar a nosotros, ¿viste? Bueno. Así que ahí, bueno, recibían un buen... ¿Tenían un precio? Sí, ¿Propina? ¿Cómo era? Cobrábamos y en ese tiempo sería, qué sé yo, no sé, ponerle 50 centavos, 60 los zapatos y un peso, unos 50 las botas, que daba más laburo. Claro. Hasta que más o menos, bueno, ya teníamos una edad. Yo después entré de lavacopa en el club, ¿sí? En el tiempo de cuando decían las vacas gordas, ¿viste?
Trabajaba mucho. Sí, se trabajaba mucho. Y O sea, ¿todos los fines de semana era o todos los días? no, todos los días. En el Club Oriente era todos los días, porque en el Club Oriente pasaba lo siguiente. La gente, viste, en el horario de trabajo, a la mañana, antes de entrar al trabajo, había gente que pasaba por el club y siempre tomaba algo. Viste, como la gente que iba para el campo, los chacareros, ellos pasaban y tomaban. A las 11:30, los que volvían, pasaban por el club a tomar un vermú. Una gancha, un cinzano, tomaban. Después de almorzar, era tipo ponerle 1:45, la gente se aparecía en el club. Volvía a jugar a la baraja. Claro. En esa época había 6 mesas redondas grandes que jugaban de 6, más estaba el casino, estaba el billar, que también se jugaba, y alguna otra mesa que había que poner en la cantina porque no alcanzaban esas mesas. Entonces vos, el lavacopa, tenías que ir a las 12 y empezar a preparar café y té. Te digo que se juntaban 50, 60 personas. ¿Y quién trabajaba con vos en ese momento? ¿De lavacopa? ¿Quién era? Y estaba Fermín, Fermín y claro, estaba Fermín y estaba Peña. Claro. Peña Chico. Que Ya eran estaba los- Peña, ¿no? Claro, ya estaba Peña también. ¿Y vos estabas con? Y yo en esa época no me acuerdo quién era que estaba. La verdad que de lavacopa. Bueno, no importa. Pero bueno, era así, Era y eso se jugaba, viste, se jugaban a la baraja hasta las 3:45, viste, y se iban todos. Ah, Y después, bueno, siempre a la tarde siempre andaba gente. Y a la tardecita, después que salían del trabajo, otra vez. volvían todos. Volvían todos 7 de la tarde estaba lleno otra vez. a jugar a la baraja, y el que no iba a jugar a la baraja, se iba a tomar el cinzano. Claro. Porque había gente que iba a tomar el cinzano, como la gente de acá, como el Finau Capaz, que tenía la barra de él, viste, con el doctor Guido, los Nandorena, todo eso, iban a la tardecita a tomar el cinzano y la gancia al club. Claro. Y a veces después de cenar volvían los del naipe, viste, que les gustaba jugar a la baraja. Volvían. Así que eran todo el día. No, era el club en esa época trabajaba todo el día. El Club Oriente trabajaba, te abrían a las 7 de la mañana y eran las 2 de la mañana y había gente. Era una cosa que no. Así que era un buen trabajo, un lindo trabajo y el ambiente creo que agradable, me imagino. Sí, la gente sí, el ambiente era agradable porque era toda gente del pueblo, gente conocida y gente trabajadora toda, viste, no había ningún problema, nada. Nunca había problema eso. Y nosotros siempre como lavacopa, siempre alguna propinita, viste, eso siempre los dejaba. Información municipal. Más sobre la prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y bomberos voluntarios recomiendan cargar envases de agua con gas o tanques de agua con bomba eléctrica y situarlos cerca de los lugares de trilla. Llevar en las máquinas y camionetas packs de soda para llegar a rodamientos sobrecalentados o focos de incendio en lugares de difícil acceso. Tener preparados tractores con rastras en los lotes de trilla. En caso de siniestro, dar aviso al teléfono 103 de Defensa Civil o 100 de bomberos y al presidente de la respectiva comisión de fomento para facilitar la llegada de bomberos al lugar con vaqueanos. Si bien la gente más memoriosa lo conoce como un ex jugador del Oriente, vamos a saber ahora dónde y cuándo empezó a jugar al fútbol. Bueno, mi hermano, en el Oriente era más difícil jugar, yo frecuentaba en el Oriente, entonces yo, para jugar en la tercera del Oriente, se me ponía fea, viste, no había muchos chicos, en el Oriente en esa época, eran, en la época de fútbol, 8:30, estábamos en el club, el domingo, a las 8:30 de la mañana, estábamos en el club, tomando un café, esperando a ver si el que iba a jugar o el que no iba a jugar. Tenías que ir, viste. Y bueno, y mis hermanos jugaban en Quequén, entonces yo ahí se me ponía fea y no podía, entrar en la tercera del Oriente. Entonces un día dice mi hermano, jugaban en Copetona. Dice, vamos, dice, yo te voy a hacer jugar. Bueno, en el Quequén. Sabían que... Toda la vida del Oriente, claro. Claro. Y bueno, y salimos y fuimos a esa Copetona. Y bueno, me
me hicieron firmar por otro, porque yo no estaba fichado, ¿viste? Firmé por otro y jugué medio tiempo. Calculo que en ese medio tiempo agarré 2 pelotas. ¿Qué jugabas en ese momento? ¿Qué jugaste? Bueno, yo siempre era defensor cuando jugábamos jugábamos en la vía. Y fui ahí y me pusieron de bien izquierda, claro. Me mataron del tamo. Era zurdo, pero no. Claro, pero no tanto. Y agarré 2 pelotas, me parece, una la tiré afuera y la otra no sé dónde fue a parar. La cuestión es que, bueno, me sacaron al entretiempo, no. Y bueno, ya ahí no volví más. Más allá del lugar circunstancial donde debutó en una cancha de fútbol, el negro nos cuenta ahora cómo y dónde se aprendía a jugar en la década del 50, cuando todavía faltaba mucho para que comenzaran las divisiones inferiores del Quequén y luego del Oriente. Y después sí, después con los amigos que tenía, como Tito Gorán, Cacho Guzmán, todo eso, viste que ellos ya estaban jugando en reserva, en el Oriente. Y entonces ellos fueron los que Tito Gorán fue el que me hizo jugar a mí, entrar. Y sí, hasta que jugué unos partidos, pues ya me afiancé, viste, y después, bueno, sí, ya quedé. Hasta ese momento no había inferiores en esa época, durante muchos años. ¿Y dónde se jugaba? ¿Dónde jugabas vos? ¿Dónde aprendiste a jugar? Nosotros jugábamos en la vía. En esa época, viste que había muchos talleres, que los jugadores de primera de Quequén y del Oriente se entrenaban ahí, en la vía. Se iba después de almorzar y jugaban al fútbol en la vía, porque no venían a la cancha ni nada, no. Era allá. Ahí estaban los talleres de Federico, de Antinori, los Frances, y por lo general la otra panadería que también. Y por lo general, viste, eran todos empleados de los talleres y todo eso, la mayoría. Se juntaban una cuanta cantidad de jugadores con distintas edades y ahí uno aprendía de chico a ver cómo juegan los grandes. Y claro, y si ahí se hacían picados de 30, 40 de cada lado. Era media vía, era la cancha de fútbol. Las pelotas no eran de cuero. No, las pelotas eran de esos contientos que te pegaba uno en la cara eso, chao, te dejaba las marcas tío, marido, yo húmedo por ahí, viste, pesada. Para quien no lo conoció, ¿cómo era la pelota? ¿Era más grande, más chica? No, y la pelota tal vez que era un poco más chica que esta, viste, porque estaba hasta el número 5. Pero era según, viste, porque había pelotas que eran más livianitas y otras más pesadas. Bueno, en todas de cuero y todas con tiento, viste, que era para poner la cámara. No como ahora que la inflaba, no, antes tenía que... Tenía la cámara. Claro, tenía la cámara y después pasar el tiento para... Y si te pegaban ese... te agarraba con ese, chao. Bueno, y ahí empieza, cuando yo me hace entrar Tito Gorán, que me habla con el técnico, sí, vamos a poner al negro. Y entonces me pone y ando bien, y sigo jugando. Así que juego, ya en el 59, yo ya era titular en la reserva. Pero que era feo porque incluso, aparte de todos los jugadores que venían a jugar, que eran los 11 jugadores de afuera, te traían 5 o 6 más de refuerzo. Entonces era muy difícil, ¿viste? Pero bueno. Había pocos de Oriente en reserva incluso. Y había pocos de Oriente. Y al banco de suplente para primera no iba nadie. Porque iban todos los que traían de afuera, ¿viste? Le metían todo eso. Así que, bueno, pero yo contento que ya jugaba en reserva, ¿viste? Claro. En el 59 ya lo jugué todo el año en reserva. 59 es el año que Quequén sale campeón a nivel provincial y Oriente ya estaba ahí también metido, preparándose para la campaña del 60 que cumplía 30 años. Claro. Sí, claro, porque Quequén salió en la Liga de Tres Tardes, salió 58 y 59,
salió campeón y ahí fue donde peleó por la provincia y por lo nacional. Que tuvo la mala suerte de pierde por penales, que luego también jugó uno muy bien. Y el Oriente sí, ya se estaba preparando, ya habían cambiado, o sea, ya la comisión, viste, ya en esa época ya empezaban a sembraban campo, viste, para juntar para los jugadores. Y gracias a eso era que traían los equipos que tenían, que eran todos equipos de... ¿El presidente era Larsen? Era don Juan Larsen, el presidente. Y después, viste, había todo chacarero prácticamente, viste, y gente de acá que también pudiente que lo colaboraba con ellos. Incluso chacareros que eran los que sembraban los campos, viste, que te arrendaban 300 hectáreas o 400 y todos colaboraban, viste, todos llevaban una herramienta, el otro llevaba otra, el otro sembraba, el otro cosechaba, y eso era... Era como pule de siembra, pero para el fútbol. Ya volvemos con más de la historia de Néstor el Negro Alberdi. Hablaremos más del fútbol grande de Oriente, pero también de cómo se sentía el fútbol y de cómo se vivía en esa época. www.altiza.com.ar. En la página podrán volver a ver los programas enteros de Somos Oriente, Desde el Puente y Abrazo de Gol. También, si quieren saber cómo está Marisol ahora, pueden ver imágenes fijas que se actualizan cada 2 minutos. Además, podrán ver las facturas emitidas, pagar los servicios, realizar reclamos y revisar la guía telefónica. Recuerden ingresar a www.altiza.com.ar. Ahora el Negro nos recordará qué jugadores de Oriente y del profesionalismo jugaron en el recordado campeonato del 60. Jugadores de primera en la AFA y alguno jugador de selección. Bueno, en el 60 el equipo del Oriente, cuando sale campeón, jugaba, lo tenía a Julio Cosi, lo tenía al Vasco Carriqueri y Espejo. Después estaba Cacho Jiménez, Bramajo y D'Angelo. D'Angelo era un jugador espectacular. Venía de Banfield, de número 6 jugaba. Que él y Julio Cosi después al año siguiente se fueron a Colombia a jugar. Por eso que le decían la Colombia chica acá, ¿viste? Acá en la liga de... Claro, en ese momento Colombia llevaba a los mejores de Argentina también. Eran jugadores de primer nivel. Porque eso en Buenos Aires, acá venían porque no sé, ganaban mucha plata. Pero otra competencia era allá. Era otra competencia, lógico. Y después en la delantera jugaba Iacuzzi, jugaba Rulo Grande, Rulo fue el único jugador de Oriente que jugó a ese nivel, digamos. A ese nivel y jugó siempre. Siempre, de que empezó en la Liga de Desarrollo y hasta que terminado todo, salió campeón y jugó como hasta el 63, por ahí jugó, después se retiró. Claro, porque él había jugado en Copetones antes. Claro, él también anduvo jugando en Copetones y en Desarrollo también jugó. Claro. Y después de centrofútbol había un centrofútbol, un paraguayo, Fernández Real se llamaba. Jugadorazo, pero de primer nivel también. ¿Centrofútbol qué sería? ¿El número 5? Número 9. Número 9. Y después de 10 jugaba un tal Romero, que también era de Buenos Aires, que lo traía, y otro que era de Boca, era el que jugaba de buen izquierdo. Era Sayago también. Bueno, pero un jugador... ¿De Boca de Buenos Aires? De Boca de Buenos Aires. Y Fernández Real también, viste, son jugadores que... ¿Todos jugadores que habían militado en Buenos Aires? Sí, Cacho Jiménez, calcula, Cacho Jiménez era jugaba en la selección y era capitán de la selección, hacía 2 años atrás de venir acá. Julio Cosi era titular en Independiente. Y después se vienen acá, y después de acá se fueron. Porque se ve que les convenía más jugar en la... Claro. Pero eran jugadores que... Dedicado a todos los futboleros que mojan la camiseta. Las emociones, el color, los testimonios, la historia viva de nuestro fútbol se vive en Abrazo de Gol.
Todos los miércoles desde las 21 horas. Repeticiones jueves, viernes y sábados a las 21. Tengo alma de futbolero. Luego de la consagración, el equipo campeón del 60 no se desmembró y en 1961, si bien se fueron Julio Cosi y D'Angelo, que recalaron en Colombia, país donde iban muchos jugadores argentinos consagrados, el Oriente repatriaba a Eduardo Villar, jugador del Quequén, subcampeón nacional, que fue el que le convirtiera el 1-1 a Atlético Tucumán en esa recordada final nacional. Y ese año, en 1961, el año en que Oriente seguía teniendo grandes estrellas, debutaba el Negro, que todavía recuerda como si fuera hoy ese gran día en su vida. Y yo, la primera fue el día fue en el 61, porque en el 61 volvieron, algunos jugadores volvieron, porque siguió en la Liga de Desarrollo, entonces había muchos equipos de gran nivel, como Huracán de Desarrollo, Independiente San Cayetano, que jugaban todos esos equipos, Independencia de Chávez, y de toda equipos de mucha potencia. Y el Oriente sigue otro año más con el fútbol. Lo único que faltaba Julio Cosi y D'Angelo, y se habían ido. En el 61, que viene un tal Fernández, de arquero, y después Eduardo Villar, que era un jugador de Quequén, que había salido, lo trae el Oriente. Y lo pone, fue en el medio campo y de 10, ¿viste? Ahí en el año 61. Y después todos los otros eran todos lo mismo, Espejo y eso. Así que en el 61 también hizo una gran campaña el Oriente. Y el Oriente también sí, hizo una gran campaña. Porque tenía un muy buen equipo también, el mismo prácticamente. Y en el año 61, ese que todavía fue el último año, yo tengo la gran suerte, que le agradezco a Dios eso, toda la vida, haber tenido esa oportunidad. Venía a jugar al Nacional acá. Entonces, bueno, como siempre, íbamos a la mañana temprano, ¿viste? Nos sentábamos ahí esperando a ver qué pasaba. ¿Quién era convocado? Claro, quién estaba. Y entonces, tipo 10:30 más o menos, ya lo íbamos, yo bueno, ya sabía más o menos que. Y entonces viene Cacho Jiménez y me pone la mano en la espalda, ¿viste? Y me dice, Negro, andate a tu casa ahora, se almorzá livianito, se recostate un poco, tranquilo, y venite a las 3 que vas a jugar en primera. ¿Qué? Jugar en primera. Cuando digo jugar en primera, la cara que te da. La alegría, ¿viste? Me agarró una cosa de loco. No podía creer. Porque él me había visto, después me dijo, yo te puse porque te vi jugar, el partido anterior lo habíamos jugado en una cancha de Quequén. Quequén Oriente. Quequén y Oriente. Y en esa época la reserva era como si fuera la primera, ¿viste? La hinchada estaba. Ahí sí había muchos de Oriente. Sí, claro. Los clubes. Claro. Y las leoneras, ¿viste? Del Oriente y las leoneras que le decían a la de Quequén, las leoneras, se gritaban, que Dios vale. Y dice, yo te vi jugar el domingo y jugaste muy bien. Y hoy jugá como jugaste el domingo. Bueno. ¿Cacho Jiménez era jugador o era técnico? Era jugador. Pero tenía peso, digamos. Sí, él era diagramado todos los partidos, él, ¿viste? Ese era lo manejaba todo él. ¿En el 60 también era como el técnico él? Y él sí, también manejaba, ¿viste? Era un jugador. Y entonces, bueno, ¿y qué? Me fui a mi casa, ¿viste? Llegaste a tu casa, ¿qué te decían tus padres? Llego a mi casa, ¿viste cómo era antes? ¿Viste? El sábado, el domingo, dice, sí, tallarines, que todo eso, ¿viste? Se juntaba la familia, porque estábamos todos los hermanos, y mi vieja siempre, llegué allá a mi casa y ¿viste? Había una fuente de ñoqui. Yo soy como esto, Dios me libre. Me muero. Así que le digo a mamá, ¿viste? No voy a comer. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a comer? No, digo, porque tuve que jugar en primero y tengo que comer livianito. ¿Sí? Bueno, pará, que te preparo algo. Dice, me preparo una lechuga, un puré. Y bueno, y me fui a recostar, ¿viste? ¿Qué? Nada, lo único que pensaba en el partido. Claro. Que iba a jugar. No podía dejarlo. Claro, que iba a dormir, nada. Así que hasta que llegó la hora de que tenía que ir a la cancha. Seguimos escuchando esta hermosa anécdota del debut del Negro Alberdi
con tan solo 18 años, entre medio de grandes jugadores ya consagrados. Me voy al Club Oriente, y aquí al Club Oriente, se Cacho Benítez al Club Oriente, porque los jugadores en esa época, los jugadores del Oriente se cambiaban, no se cambiaban en la cancha como nosotros, como los reservas, ellos se cambiaban en la pensión. ¿Dónde era la pensión? ¿Eh? ¿La pensión dónde estaba? Y la pensión es donde está frente al lo que era de Abel Hernandorén en esa época, lo que era el Marsú. Ah, ahí. Ahí era la pensión, y ahí se cambiaban ellos, ¿viste? Ahí venían los jugadores de afuera y se quedaban a dormir el fin de semana, o toda la semana estaban. Claro, no, el fin de semana. No, ellos se volvían el domingo a la noche y se volvían de vuelta. Y entonces llego ahí, al club, ¿viste? Tipo 3 de la tarde así, estaba Cacho Jiménez, estaba el presidente que era Larsen, y bueno, en esa época era Rotondaro, que eran de la comisión, que eran los... Y dice, bueno, vamos para la pensión, negro. Salimos para la pensión. Yo con el bolsito mío, ¿viste? Bolsito chiquito, no llevaba nada. Y fuimos a la pensión ahí, abrimos la puerta, entramos, estaban, ¿viste? En las camas, y uno tiraba acá, el otro tiraba allá, metía joda, ¿viste? Los jugadores entre ellos. Y dice, entra Cacho Jiménez y dice, bueno, buenas tardes muchachos, ¿qué tal? Bien, bueno, buenas tardes. Y dice, no viene Espejo hoy. Y bueno, dice, el Vasco Carriquiri era terrible, ¿viste? Dice, bueno, no importa, jugamos con 10. No, ¿cómo vamos a jugar con 10? Sí, jugamos con 10, dice. Yo temblaba. Ya te estaban mirando toda vos. Porque no teníamos roce nosotros con los jugadores de primera tampoco. ¿Viste? Ni se trataban, ni se hablaban. No, porque ellos venían y jugaban, ¿viste? Como no estábamos en los vestuarios, después cuando terminaba iban al club, se sentaban en una mesa, lo atendían ahí, ¿viste? Y nosotros los de tercera siempre estábamos. Entonces dice, no, jugamos con 10 igual, dice el Vasco Carriquiri. Y yo no sé qué, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cuánto tiene este? Tanto. Y ellos eran jugadores en esa época, jugadores de 30 y tantos años, ¿viste? ¿Y vos tenías? Y yo tenía 18. Entonces, pero en esa época 18, ¿viste? Todavía no eras tan grande. Entonces, nada, yo me voy, decía uno, yo me voy, decía el otro. Y se empezaron a parar, ¿viste? Y por allá viene uno con una manta, ¿viste? Y me agarró de atrás y me tapó con la manta, y me pegó una manteada ahí adentro. La famosa manteada. Claro, y bueno, entonces era para hablar. Se habían puesto todos de acuerdo para hacerte Claro, y de paso al andarte. Y claro, para que entrara en confianza, ¿viste? Así que bueno. Así fue el recibimiento. Así fue el recibimiento que me hicieron los muchachos. Por distintos motivos, cada entrevistado que pasó por Desde el Puente vivió al menos un día inolvidable que lo marcó para siempre. Sin dudas, el debut en primera de la mano de Cacho Jiménez, para el negro, fue ese un día único. Y bueno, después fuimos a la cancha, ya una barbaridad. Entrar en ese partido ha sido hermoso, ¿no? El recibimiento la hinchada. en tu pueblo de primera. Y jugar con esos monstruos, porque eran unos monstruos como jugaban. Y el recibimiento de la gente, ¿viste? ¡Qué cosa linda! No me olvido nunca más. Así que fue muy bueno. ¿Y contra quién fue y cómo fue el partido? Y fue contra Nacional. Nacional del Desarrollo. Entonces, de Desarrollo, tenía buen equipo también. Tenía un puntero derecho, ya Suárez se llamaba, ligerísimo el tipo, era. Entonces, cuando fuimos ahí a la pensión, después que pasó todo esto conmigo, empezó con el pizarrón, Cacho, te hacía la jugada, como tenía, que te dice, bueno, me llamó aparte a mí, me dice, mira, mi negro, no te desesperes, vos esperá que él toque la pelota, vos tirate al piso, sacásela y después salís jugando como vos sabés. No tengas ningún problema si llegás a perder una pelota, que tú el otro, nosotros te vamos a estar respaldando, todo. Una barbaridad. Y bueno, así fue. Y termina el primer tiempo, 2-0 ganando el Oriente. Bueno, yo digo,
Qué bueno, tranquilo. Está claro, ya calculo, digo yo que bien. Y quedé. Jugué todo el partido. Jugué todo el partido contra Argentina. Eso fue para mí, fue lo más grande. Más lindo. Sí, sí. De todos los partidos que jugué, a pesar de que jugué en la selección y todo eso, pero... ¿La selección de Dorrego? La selección de Dorrego. Ese año después no jugaste más, fue ese partido. No, después entré otro medio tiempo contra Villa del Parque. Contra Villa era, que jugué medio tiempo. Información municipal. Prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y bomberos voluntarios recomiendan evitar realizar tareas de recolección bajo condiciones ambientales con alto riesgo, tales como elevadas temperaturas, baja humedad ambiente y vientos moderados a fuertes. Limpiar la máquina con sopladora en los sitios de acumulación de granza, fundamentalmente zonas de rodamiento y piezas con fricción. Cubrir los tubos de escape de maquinarias y vehículos con mallas metálicas, matachispas, que impidan la salida de chispas o carbones encendidos. Llevar en las maquinarias extinguidores de polvo acorde al porte de las mismas. Vamos a compartir los recuerdos del negro que jugó para el Oriente contra los equipos de reserva de Racing y de Chacarita que vinieron a Oriente. También va a recordar los comienzos de la Liga de Dorrego tras la separación de los principales equipos de la Liga de Tres Arroyos. Una liga de Coronel Dorrego que igualmente era muy fuerte. Tenía muchos recuerdos, ¿viste? Banderines de cuando vino Racing, cuando vino la reserva Racing, que después Cacho Jiménez, como era de Racing y él después trabajó con las inferiores, a los 2 o 3 años más vino la reserva Racing, pero con jugadores trajo algunos de primera, venía Vargas, todo eso que eran seleccionados, eso. Y tenía todos esos recuerdos. Después vino Chacarita, también la tercera Chacarita también vino a jugar contra el Oriente. Así que han podido jugar unos lindos partidos. Sí, muy buenos partidos. Y en la liga de Dorrego, después estuviste unos años jugando para el Oriente, ¿cuántos años jugaste? Y después en la liga de Dorrego, yo, bueno, el primer año no, porque yo me fui a hacer el servicio militar. Entonces, después sí, cuando vine ya tenía la camiseta. Así que jugué en el Oriente, seguí jugando y también, viste, porque seguían viniendo jugadores de afuera, muchos de Tres Arroyos. En algún momento, el Vasco Carriquiri creo que se quedó 2 años más, viste, en la Liga de Dorrego, que jugaba, el equipo lo jugaba Pereira, que era de Tres Arroyos, de Nacional, de Huracán, y Carriquiri y Guillamón y Almirón, y después jugaba Giuliani, Luguito Guillamón y yo. Después en Espría era de Mar del Plata. Rulo Grande, bueno, era de acá. Basualdo era de Mar del Plata. De 10 yo no me acuerdo, pero creo que ese año jugó el Gallego Muñiz, que fue el último año que jugó el Gallego Muñiz, y después jugó un win izquierdo de Bahía, que era de la selección de Bahía, que lo había traído del Oriente. Así que seguían trayendo, porque incluso en la liga entró Gil, Costa Sur, ¿viste? Se lo campeón un año. Y en esa época creo que estaba José Sayón, era técnico de ellos. Y trajeron muchos jugadores de los que estaban en Quequén, como el Facha Sánchez, ¿viste? Smith, Peralta, todos esos eran jugadores que habían estado en Quequén en el año 58-59. Y como tenían conexión con ellos, ¿viste? Los trajeron de vuelta y jugaron en Costa Sur. Y tenían un equipazo también. Incluso habían llevado jugadores de Tres Arroyos, los hermanos de Alessandro y eso, lo habían llevado a Gil. Y se había hecho una liga muy fuerte en Dorrego, porque ahí en los equipos como ser Independiente y Ferroviario iban a la base naval y sacaban jugadores de ahí. Jugadores porque venían muchos jugadores de Córdoba, ¿viste? De Santa Fe, de otro lado venían ahí a la Marina y entonces de ahí sacaban jugadores. No eran solo de Punta Alta, digamos. No. Eran jugadores que traían mucho de afuera. Incluso algunos se habían quedado en Bahía. El cordobés Gerte, un jugadorazo también era de Independiente, eso ya habían venido todos.
Las emociones, el color, los testimonios, la historia viva de nuestro fútbol se vive en Abrazo de Gol, todos los miércoles desde las 21 horas. Repeticiones jueves, viernes y sábados a las 21. Tengo alma de futbolero. Si bien trabajó en el Club Oriente y su carrera futbolística estuvo principalmente ligada a esa entidad, también el negro tuvo mucha vinculación con el Quequén, donde debutó, donde jugó también un par de años y hasta vio algunos de los partidos de ese gran equipo que tuvo entre finales de los años 50 y comienzos de los 60. También les recomiendo escuchar una anécdota muy divertida que describe la enorme rivalidad que había en otras épocas entre ambos clubes, una rivalidad que, si bien es pintoresca, viéndolo desde nuestro presente, trajo muchos distanciamientos, grietas que creo por suerte se disiparon con el correr de los años. Y bueno, sí, porque viste, se seguía, a Quequén se lo seguía mucho, viste. A pesar de que la hinchada no se podía al nivel. Porque no era una cosa de loco. Claro, pero era un fútbol de primer nivel, daba gusto. Claro, pero sí daba gusto, pero la gente de Quequén no pasaba por la vereda del Oriente. Pasaba por la otra vereda. ¿En qué momento? En cualquier momento. En cualquier momento. La gente del Oriente no iba al Quequén, no, ni pasaba por la vereda. Era una rivalidad infernal. Y cuando venían a festejarle al otro club, no era tan... Pasaban nomás así y chao, pero si pasaban por el Oriente, del Oriente no salía nadie afuera. Claro, que iba a aplaudir. Era una rivalidad. Pero yo me acuerdo, no sé, una anécdota, si querés te la cuento. Sí, cómo no. En esa época, para ir a Dorrego, viste, tenía que hacer dedo. Porque el colectivo, la primera de Organza iba a Tres Arroyos por acá, por Copetón, Lincalé, todo eso. Entonces para Dorrego había que salir a hacer dedo a la esquina de Col, que le decíamos nosotros. ¿A dónde? A la esquina de Col. Estaba... Cuando estaba Col, la talabartería ahí, viste. Claro. Bueno, ahí ya salíamos a hacer dedo, entonces por ahí pasaban todos. Ahí era la salida de Oriente en ese momento, no es como está ahora. Para la ruta. Entonces vos te parabas ahí, si veía... Eso le pasaba a todo el mundo. Estaba esperando que viniera uno. Si veía que era de Quequén, ni te molestaba porque... No te iba a alzar. Y si veía que era del Oriente, no le iba a hacer señal para que no parara. Y bueno, y un día estaba lloviendo y yo tenía que ir a... Estaba trabajando en Irene. Y tenía que ir a Irene. Entonces yo estaba lloviendo, pues yo digo, me voy igual. Me salgo a hacer eso. No venía nada, no pasaba nada. Ya estaba con ganas de volverme. Por allá siento un ruido, ¿viste? Y... ya vine uno. Miro así. Era la estanciera de Perico Giannichini. Giannichini en esa época, Perico, tenía una despensa. Donde al lado de la cooperativa, ¿viste? La casa esta que está desocupada. Sí. Que estaba en la peluquería y todo eso. Bueno, ahí tenía la despensa él. Entonces él iba a Tres Arroyos a buscar mercadería. Y bueno, yo digo, ¿qué le voy a hacer señas? Chini apellido que qué, ¿no? Sí. Eran todos fanáticos. Y bueno, entonces me quedé parado ahí, ¿viste? Y caminó así como 15 o 20 metros y para la camioneta. Yo salí corriendo, yo tenía que ir. Y bueno, subí, abrí la puerta y subí, le digo, buen día. Nada. Y bueno. Salimos, prendí un cigarrillo él, Perico prendió un cigarrillo y fumaba. Está bravo, qué día feo, ¿eh? Perico fumaba, no me contestaba nada. Bien, yo dije, ¿qué le voy a hablar pensando entre mí si no me va a contestar? No me va a contestar. Y bueno, y después llegando allá a los anuncios, al campo que tenían los anuncios, se hacía una laguna larguísima. Y la gente, viste, le tenía miedo porque te podías quedar colgado en cualquier momento. Pero bueno, la estanciera de Perico era doble. Entonces yo aprovecho y le digo, bueno, menos mal que tenés doble vos, porque si no acá se pone fea, ¿no? Hace Perico y fuma. Llegamos a Gil, a Irene, y yo me tenía que bajar donde era el caminero antes. Y yo le digo, yo me bajo acá. Y bueno,
Cuando llegamos paró, ¿viste? Agarré el bolsón, abrí la puerta, ni hasta luego, ni gracias, no le dije nada. Así nomás, como... Y bueno, pasó el tiempo, y bueno, entonces por allá se da que Ken había traído unos cuantos jugadores de afuera, ¿viste? Y quería que fuera yo a jugar un año. O sea, va José Sayón a verme, a ver si yo quería ir a jugar. Sí, yo por ir voy, pero el asunto es que el pase. Y bueno, si no, yo tengo algunos contratos, vamos a ver qué hacemos, esto y lo otro. Y sí, lo consiguió, ¿viste? Me consiguió porque yo fuera a jugar un año ya, a Quequén. Bueno. ¿En qué año fue? ¿Te acordás? Y eso fue en el año 75, 76 más o menos, en esa época fue. Habían traído unos cuantos jugadores de afuera. Y voy a jugar ahí, a Quequén. Y bueno, al principio, viste, ni los compañeros te querían, porque incluso había... Vos ya eras veterano incluso del Oriente. ¿Eh? Era un jugador veterano del Oriente, ya muy reconocido. Sí, yo ya tenía unos cuantos añitos jugando, ¿no? ¿Viste? Pero estaba en pleno apogeo todavía yo. Y entonces voy a jugar ahí, a Quequén, y los mismos compañeros, ¿viste? Por ahí no se da un partido que por el primer partido de preparación lo jugamos acá contra el Oriente. Había un tiro libre, ¿viste? Y me hacen un full a mí, entonces yo lo quería patear. No, el otro no quería ninguno que lo pateara yo. Calcularía, le va tirando a saber dónde. Y bueno, y por allá me aflojaron, me lo dieron. Con tanta suerte, ¿viste? Que voy clave en un ángulo. Que bueno, y ahí entonces ya la cosa cambió. ¿Viste? Ya hasta los mismos compañeros ya entramos más en confianza y bueno, me afiancé bien ahí. Y después, viste, pues, bueno, ya al jugar ahí, ya que iba al club y después se dio que yo fui a trabajar ahí, al club. Estuve en la cantina, la teníamos media, la cantina, y ahí entonces empezamos a recordar los tiempos de antes. Dice, Perico, ¿te acordás? Dice, el día, dice, que te llevé hasta allá, hasta Irene, dice, cuando te bajaste no me dijiste ni gracias. Y yo dije, vos cuando yo subí no me dijiste buen día. Claro. eso fue una cosa que... Y después siempre me acordábamos. Pero sí, pasaban cada día. Eran en otras épocas. Sí, era en otras épocas. Sí, las hinchadas eran... Sí, incluso había familias que no se hablaban entre sí, familiares que no, por ser de otro club. Sí, eso pasaba así. Era un fanatismo, pero... Bueno. Ahora fue lindo, pero por otro lado... Fue lindo porque cuando llegaba el clásico, te das cuenta que estaba una bombonera ahora. www.altiza.com.ar. En la página podrán volver a ver los programas enteros de Somos Oriente, Desde el Puente y Abrazo de Gol. También, si quieren saber cómo está Marisol ahora, pueden ver imágenes fijas que se actualizan cada 2 minutos. Además, podrán ver las facturas emitidas, pagar los servicios, realizar reclamos y revisar la guía telefónica. Recuerden ingresar a www.altiza.com.ar. Seguimos escuchando más historias de fútbol, de 2 remontadas muy recordadas del Oriente, de un 4-4 frente a Quequén y de un 5-5 en cancha de San Román. ¿Y qué clásicos te acordás? Una vez estuvimos charlando de un 4-4, puede ser, un partido muy lindo. ¿Tuviste vos de protagonista ese día? Ese fue un 4-4, fue en la cancha del Quequén, me parece, no me acuerdo bien. Sí, en la cancha de Quequén fue. En la cancha de Quequén. Incluso iba ganando Quequén. Todo el partido fue. Y ya terminando el partido, Basualdo me parece fue el que hizo el gol, el centrofor, y empatamos sobre la hora. Y bueno, ahí lo salvamos ya de una. Pero partido así, sí, ha habido partidos bravos, sí, que se ha jugado. ¿Te acordás de alguno más allá de ese que metiste gol? El partido que me acuerdo, fuimos a jugar a San Román. Faltaba el arquero y entraba Mario Luis Pastorino. Era buen arquero Mario Luis, atajaba bien. Por ahí se mandaba alguna, ¿viste? Pero si no, lo mataba en la salida, no sabía salir, ¿viste?
Entonces fuimos a jugar a San Román. Ni bien de entrada, gol de San Román. Un ratito, gol de San Román. Gol de San Román. Terminó el primer tiempo perdiendo 4-0. Era una cosa que no podía ser. No podía ser si nosotros teníamos el equipo como ellos o más. Y en el Oriente jugaba un tal Villarruel, uno del color mío, ¿viste? Un negrito, pero él era petizo. Villarruel era un jugadorazo. Lo trajeron, lo había traído el Oriente de Independiente de San Cayetano, pero no era de San Cayetano, había venido a Buenos Aires, allá cerca de Buenos Aires. Era un jugadorazo. Y terminamos el primer tiempo 4-0. Y el negro era el que más ganaba, ¿viste? El que más cobraba. Y bueno, él me llama y dice, no podemos, no puede ser, no podemos, estás perdiendo este partido 4-0. ¿Qué hacemos? Y dice, lo que tenemos que hacer es adelantate vos y me adelanto yo y que si los meten 6 o 7. ¿De qué jugaba dijiste Villarreal? Villarreal jugaba de 10. Y dice, si lo hacen 6, 7, que lo hagan 6 o 7. Y si no, vamos a tratar de ver si podemos empatar. Y bueno, y a los de adelante los mandaba todo él, ¿viste? Los manejaba como él quería, a los jugadores. Ya. Y bueno, y empezamos el Oriente y salimos así, ¿viste? Y se hace un gol enseguida el negro este. Y hace otro gol enseguida, otro de tiro libre, 4-2. Y siguió el partido, los ponemos 4-4. 4-4. Bueno, ya con eso ya estábamos reconformes. Faltarían, no sé, 7, 8 minutos, hace un gol el Oriente. Se pone 5-4. Y en la última jugada del partido, tiran un pelotazo, sale Mario Luis mal y lo empatan el partido. Partidazo. Un partidazo, pero una cosa de ir y venir. El segundo tiempo, en el primer tiempo lo manejaron ellos. Y en el segundo tiempo lo doblamos nosotros y conseguimos. Y bueno, hablamos de jugadores, has jugado con muy buenos jugadores. ¿Podés nombrar algunos que vale la pena recordar? Algunos de Oriente, algunos de afuera. Jugadores, sí. Jugadores, hubo muchos jugadores buenos. Después, incluso cuando yo voy a la selección, que en esa época se jugaba, no era como los clubes, ¿viste? Por ligas, las ligas jugaban. Entonces, el segundo año que estamos acá, en la Liga de Dorrego, tenían que formar la selección. Y bueno, un día me llama Tete Savi, era un jugador de Aparicio, eran varios hermanos, ¿viste? Pero él había jugado en Lanús, había estado jugando en Lanús en Buenos Aires. Y bueno, le habían dado la dirección técnica de la selección. Entonces me vino a ver acá a Oriente. ¿Había alguno más de Oriente? No, y el Rulo. En esos partidos iba Rulo. Y entonces me llama y dice, vos sabés que yo quiero que vayas, dice, porque vas a jugar 2. Yo ya te conozco, sé cómo jugás, y que tú el otro, me explicó todo. Bueno, y fuimos a la selección. Y ya estaba el Facha Sánchez también, que había salido campeón con Quequén, estaba jugando en Costa Sur. Entonces también ahí jugamos compañeros con Facha Sánchez, que después lo encontramos varias veces y siempre lo acordamos, ¿viste? Y otros jugadores de ahí de la Liga de Dorrego también, que eran jugadores, como ya te digo, el cordobés Herter, ese era un espectáculo. Leiva, un número 10, muy bueno. Estaba el Negro Silva, un arquero también, era arquero de selección también, porque era muy buen arquero. ¿Y Rulo? Y Rulo estaba. ¿Cómo jugaba Rulo? Rulo era un jugador que tenía una capacidad para... Una gambeta cortita tenía, ¿viste? Pero te eliminaba 2 o 3 ahí en el huesito y después no lo paraba. Porque era ligerísimo. Y un jugador guerrero, peleador, ¿viste? Él estaba en todas, estaba él. Y a su vez... Y metía goles. Y hacía goles también. ¿Te pegaba fuerte? Sí, y no tan fuerte. Sabía pegarle bien a la pelota, ¿viste? Y entonces él, como era hábil, ¿viste? Él entraba al área, entraba gambeteando y de ahí... Era medio gol. Claro, era medio gol. ¿Y Muñiz? Y el Gallego Muñiz yo jugué poco con el Gallego Muñiz. Porque, ya te digo, yo... Estaba dejando... Claro, el Gallego Muñiz, yo creo que jugamos ese año que jugaba el Gallego Muñiz de 10, que me acuerdo que el Winnie Gierdo se llamaba Verdugo, el de Bahía Blanca, que lo había traído el Oriente, era un jugador de selección de Bahía. Y incluso, ¿viste? Pero y el Gallego tenía otra forma de juego, ¿viste?
El gallego era hábil para la gambeta, pero era ligerísimo y le gustaba correr. Muy vertical, ¿no? Claro, y este Verdugo era un jugador de estos que juegan medios paraditos, ¿viste? Así, que la paraban y de ahí repartían y no era de correr. Y me acuerdo que terminó el primer tiempo y jugamos en la cancha del Oriente acá. Y el gallego le había metido 2 o 3 pelotas, ¿viste? Claro, sí, para matarlo, ¿viste? El tipo lo mataba porque no. Y entonces, cuando estábamos en el tiempo, dice, no, pará, viejo, vos me querés matar. No me tiré más esas pelotas así, no llego, yo no llego, hermano. ¿Y Pablo Bahía jugaste con él en los... Pablo Bahía prácticamente no, ¿viste? Porque Pablo Bahía ya era... Jugamos algunos partidos, ¿viste? Yo creo que los últimos que jugué yo, y después los comerciales, eso sí, claro, jugábamos. Pero así, compañero, no. Ni cuando estaba en Quequén ya él no estaba todavía. Claro, era chico. Claro, era más chico. En Quequén jugué con... Creo que jugaba cuando yo fui a Quequén, jugaba Miguel Rodríguez. ¿Te acuerdas de Miguel Rodríguez? Sí. Y después jugaba Morales, Bahía. Y después jugaba el Pusi, y jugaba yo, y jugaba uno de Dorrego. Y después los otros eran delanteros. Así que, y creo que Luis Machis era arquero, mirá. Uno de los hitos de nuestro fútbol fue la consagración del Quequén en el campeonato provincial de 1959 y el subcampeonato nacional que perdió por penales en 1960. Pero previo a la recordada final contra Atlético Tucumán, Quequén tuvo que hacer uno de los viajes más largos a Zárate, a 600 kilómetros de Oriente. Allí estuvo el negro, que sin ser del Quequén, igual viajó allí a unos kilómetros de la capital, pero veamos cómo lo hizo en épocas en que no había buenas rutas ni facilidades en el transporte. ¿Estás en esta foto atrás? Sí, pero no. ¿Se puede decir? ¿Qué sé yo? Estaba por acá atrás, ¿viste? En una de estas. Esa foto es un festejo en el club. En el club Quequén, claro. En el club Quequén. Después del partido ese que se había jugado en Zárate. Claro. Era las semifinales, si no me equivoco, una de las últimas instancias. Era una de las últimas instancias ya era que se estaba jugando el campeonato. Ahí me contaste que habías ido en camión. ¿Cómo era? Un viaje a Zárate desde Oriente, en la comodidad de un camión, ¿no? Sí, yo éramos amigos con el Hugo Ruiño, no sé si lo conocés. Sí. Bueno, éramos de allá del barrio, y él era de Quequén, y siempre andaba él. Y entonces me encuentra y me dice, vamos a Zárate. ¿Dónde queda eso? Sí, ni idea de Zárate. Dice, ya donde va a jugar Quequén el domingo, dice, y va un camión, dice. Yo digo, ¿y qué vamos? Y en un camión, dice, atrás. ¿Y está lejos? Sí, está pasando a Buenos Aires, no sé por dónde. Bueno, pero no está tan lejos. Y dice, vamos, pero me digo yo, mirá, no aceptar a mí. Y yo no te hagas problema, dice. No te hagas problema, vamos, los que van son todos gauchos, otros muchachos. No me acuerdo quién eran los que iban. Y dice, lo único que hay que llevar un poco de algo para comer en la noche, dice. A mediodía y a la noche. Porque, ¿qué día iban ustedes? Y nosotros salíamos a la madrugada, ¿viste? Para llegar, nosotros se jugaba hoy a la noche, esta noche, y nosotros habíamos salido a la madrugada del mismo domingo. Claro. Y llevamos los colchones, todo en el suelo, sí, durmiendo en el suelo. Y adelante iban 3, no me acuerdo quién era, lo manejaba. La camioneta era de Bonora, del presidente Quequén. Me parece que lo tenía, era media con Antonacci. Y no sé, y Antonacci era el que manejaba el camión. Y bueno, y salimos por allá, sí, ¿viste? Jugando a la baraja y eso, no llegaba nunca tampoco, ¿viste? Qué larguísimo viaje. Pero ¿Qué camión era? Un MAN. Había 2 en Oriente, 2 camiones de esos, MAN, unos camiones verdes, ¿viste? Claro. Eso, el de Bonora y no me acuerdo quién era. Y después no sé si Antonacci compró uno. Claro. Eso eran los camiones MAN, eso que habíamos ido nosotros. Pero un viaje espectacular. ¿Y quiénes eran? ¿Te acordás los que viajaban? Sí, no me acuerdo, yo vos sabés que no me acuerdo. Yo, si hubiera estado con el paisano se debe acordar quiénes eran los que íbamos. Los otros eran todos de Quequén. Claro. En ese momento había varios camiones que iban, porque estaba la famosa hinchada del Chupe Chupe, también iban en camión. Claro, pero no, el camión no fue allá, esa vuelta. Iban en colectivo ellos. Claro, yo no sé, ya habían ocupado un micro, no sé cómo era así, no dejé de chupar, claro. que era lo más grande del fútbol provincial. Y la bandera, ¿viste? Iban mujeres,
me acuerdo, tenía una barrita de mujeres que eran seguidoras. En esa época sería una epopeya llegar me imagino mucha gente de Oriente, tan lejos del pueblo, en esa época que era difícil llegar hasta Desarrollo, ¿no? Porque había que ir por el camino de tierra, eran viajes largos. Y sí, calculá que vos acá salía al camino de tierra y llovía, pero yo lo único que tenía Fito que siempre llegaba él, ¿viste? Lloviera lo que lloviera, siempre llegaba. Iba acá a Copetón, a Lincalé, San Francisco, no sé qué era que hacía, y después iba a Desarrollo. Claro. No, y ese viaje de camión, igual que el colectivo. El colectivo salieron después ellos porque iban más. El colectivo era más ligero que el camión. Claro. Pero el colectivo iba lleno. Y partidos lindos. Un partidazo. Y tenía iluminación, viste que era en esa época. Sí, no había mucho. Claro, tenía iluminación y me acuerdo que nosotros, la hinchada de Quequén, le dio justo contra las torres de la luz, ¿viste? Colgado, nosotros allá arriba. Hay fotos hay fotos de gente colgada. Hay fotos, sí. ¿Serían ustedes? Y claro, serían nosotros, sí. Una especie de tribu. Y ahí aprovechamos, viste, a conocer, porque como estaba cerquita el Delta del Paraná, y uno dijo, vamos a andar vamos a conocer el Delta, bueno, y entonces no sé quién fue, y también dice, salía te llevaban en lancha, viste, a pasear. Y salimos, creo que nosotros las lanchas ni las conocíamos casi. Así que bueno, un viaje hermoso. Un viaje hermoso, sí. Así que conocimos el Paraná, ya, el Delta y todas esas cosas. Información municipal. Prevención de incendios rurales. Ante el inicio de la temporada de incendios, Defensa Civil y bomberos voluntarios recomiendan evitar realizar tareas de recolección bajo condiciones ambientales con alto riesgo, tales como elevadas temperaturas, baja humedad ambiente y vientos moderados a fuertes. Limpiar la máquina con sopladora en los sitios de acumulación de grasa, fundamentalmente zonas de rodamiento y piezas con fricción. Cubrir los tubos de escape de maquinarias y vehículos con mallas metálicas, matachispas, que impidan la salida de chispas o carbones encendidos. Llevar en las maquinarias extinguidores de polvo acorde al porte de las mismas. Continuamos escuchando más de la vida de Néstor el Negro Alberdi, un futbolista de Oriente que se codió entre los grandes jugadores de la mejor década de la historia de nuestro fútbol. Pero, y volviendo al tema laboral, saliendo un poco del fútbol, trabajaste de lustrabotas, trabajaste en el campo, trabajaste de mozo, ¿qué más hiciste? ¿En campo también estuviste, me dijiste? Sí, después me fui al campo y empecé a trabajar en el campo, ¿viste? Me acuerdo que estaba trabajando con José María y el Negro Traverso, que vivían los padres allá en los Médanos, y me viene a ver, un día me aparece, era el presidente de Colegiales, tenía campo acá en Subiorre, Sabatini, no, ¿cómo era? No, Sabatini no era. No me acuerdo cómo era el nombre. Era el presidente de Colegiales. Entonces fue a ver si quería ir a jugar Colegiales. Y yo muchas ganas no tenía, ¿viste? O sea, yo estaba cómodo en el Oriente, ¿viste? Y podría ser una buena experiencia también. Que podría haber sido un salto que a lo mejor después me hubiera llevado un poco más arriba. Pero fui y bueno, digo, voy a probarme. Bueno, entonces me dio la dirección, la cancha, todo. Fui a probarme un viernes, tenía que ir. Fui, ¿viste? Y me hice por la cancha Colegiales, ¿viste? Estaba acá a la entrada de Desarrollo, un barrio medio. Ya no me empezó a gustar, ¿no? Y después dentro de la cancha tampoco, no. ¿No te sentí cómodo? No me sentí cómodo. Que si no, sí hubiera andado, porque me sentía capaz yo, ¿viste? Y calculaba bien que podía quedar tranquilamente. Y después no. Y el tema, bueno, sí, y ahí seguí, y ahí trabajaba en el campo. Claro. Y después seguí trabajando en el campo. Y después
¿Y cómo entrenaban ustedes? ¿Trabajando en el campo? No. ¿No era que en el- No. Y yo en el campo, a la tardecita, dejábamos de trabajar y a correr un poco y con el fútbol. Viste, yo de allá me acuerdo, venía hasta la tranquera, había que, no sé, ponerle 3.000 metros o 4.000 metros. Y yo venía trotando y con la número 5 adelante. Claro, Y ese era el entrenamiento que Claro, había claro. antes. Estando en el campo. claro, sí. Después estando acá ya era otra cosa, ¿viste? Porque ya después ya acá se hizo un poco más con el Beco Rodríguez, que era preparador físico del Oriente y eso, ¿viste? Claro. Que fue otra cosa. Yo, después agarré un camión Ah, y anduve en el camión. Anduve mucho tiempo. Los chicos eran chiquitos, tenían 4, el otro 6 años más o menos. Bueno, ahí ya era más fácil el entrenamiento porque veníamos y entrenábamos en una cancha o entrenábamos ya en el Oriente ya estaba el parabólico, claro. ya estaba. Así que pueden- Entonces ahí a la Sí, noche sabíamos entrenar, entrenar ahí en el Oriente. claro. Así que y después bueno, sí, el entrenamiento era lo que te llevaba a estar mejor. Claro, fundamental. Y tuve suerte de jugar mucho en la selección, mientras estuve en actividades jugué en la selección de Dorrego. Bien. Tuve suerte porque incluso también, viste, se viajaba, era el único que iba de gallo a la selección. Y como se jugaba por liga, viste, nosotros jugamos contra la liga poner la liga de Tres Arroyos, liga de Necochea, fuimos a Mar del Plata, Claro. anduve por La Prida, Coronel Suárez, Villarino, Bahía Blanca, todo eso. Así que el fútbol te dio la posibilidad de conocer muchos lugares impensados, Hay ¿no? muchos lugares que sí, que no lo hubiera conocido. Fuimos a jugar contra la selección de la base naval y me acuerdo, había atracado el portaavión Independencia y nos llevaron a conocer el portaavión Independencia ahí, que era una cosa impresionante, infernal, hermosa. Así que eso fue gracias al fútbol. Incluso los amigos que cosechaba. Claro. Los amigos, porque yo coseché muchísimos amigos, que hoy yo voy a Dorrego, voy a Bahía, y voy a Tres Arroyos y más de una vez me encuentro con los muchachos conocidos que hemos jugado de Tres Arroyos. Acá al Oriente vinieron infinidad de jugadores. Me imagino la alegría que te habrás tenido cuando volvió del Oriente al fútbol, ¿no? Sí, sí. Recordar y pensar en los chicos de ahora de Oriente. ¿Y qué te parece? Sí, me encantó que volviera y que no solamente por el club, por la gente, ¿viste? Porque el esfuerzo que hace el club es bravo ¿viste? Cómo está la situación, en mantener un equipo. Pero la gente lo apoya, y es lo que tiene que hacer, apoyarlo. Y más, son todos juveniles, ¿viste? Porque son todos chicos, igual que con las inferiores. Con las inferiores están haciendo un trabajo muy bueno, que ojalá lo puedan seguir haciendo por el bien de los chicos, que lo sacan de otras cositas y el deporte lo va a llevar a lo sano, a lo bueno. Así que sí, y con suerte, porque ahora gracias a Dios, y lo vamos a encontrar, porque estamos medio esparramados, pero ¿Pablo dónde está? Pablo está en Comodoro, ¿viste? Pero justo a nosotros se nos da la suerte que vamos a ir unos días, nos vamos a ir a pasear unos días con un cuñado mío, ¿viste? Un sobrino a Bariloche, y justo lo agarra el día allá, así que Pablo está que va a ir allá y nos vamos a juntar allá. Bueno. Y después tenemos que juntarlo con el Silvio, porque si no se lo va a enojar. Claro. Silvio dónde está, también está lejos. Silvio está en 25 de mayo, sí. Un poquito más cerca. Un poquito más cerca. Sí, allá acá vamos más seguido, ¿viste? Claro. Allá se los pone más bravo porque más lejos, ¿viste? Ya muchos kilómetros. Claro, son- Tenés todo el día, te lleva. Pero bueno, es lindo porque después vamos y nos quedamos allá con los chicos y Claro. lindo de la vida, los hijos y los nietos, para el momento ahora, ¿viste? Lamentablemente no tener los viejos. Claro. Es Es la ley de la vida, ¿no? y claro, la ley de la vida. Así que por ahora, gracias a Dios. Así que bueno, toda la vida en Oriente y si Toda bien la- te has podido ir, te has quedado y seguramente por la razón, por alguna buena razón. Sí, porque yo mirá, capaz que si hubiera querido con el fútbol podría haber salido por ahí. Porque tuve alguna oportunidad, pero qué sé yo, ¿viste? Era otra forma. ¿Viste? Antes no era como ahora Ya hay más posibilidades, tal vez. claro, e incluso no era lo mismo
antes que ahora, porque viste la timidez de antes que tenía uno, porque vos a los 18 años, antes 19, ahora a los 5 años son más ligeros que vos a los 20 antes, claro, y eso, viste, por miedo de irte del pueblo, de dejar la familia, qué sé yo. Bueno, igual es un lugar lindo para vivir. Sí, no, por supuesto. Por supuesto, ¿cuántos estarán deseando vivir en un pueblo como Oriente, no? Y mirá la gente que se viene de por ahí, de Oriente, por la tranquilidad y todo eso. Y los chicos lo lamentan. Los chicos nuestros. Sí, uno siempre piensa que lo más lindo es poder criar a tus hijos acá en un pueblo como este. Sí, claro, lo más lindo, sí. Gracias a Dios nosotros lo tuvimos hasta que terminaron el secundario, después ya se nos fueron y no aparecieron más. Ojalá algún día vuelvan, ¿no? Pero capaz que nosotros no vamos a estar allá, ¿no? Bueno, muchas gracias por el tiempo y bueno, felicitaciones y muy linda la historia. Gracias a vos, es un agradecimiento que está muy bueno. Cerramos un nuevo episodio de Desde el Puente, el programa que une el pasado con el presente, la historia con la leyenda y las personas con los personajes. Dedicado a todos los futboleros que mojan la camiseta día a día por el sustento de la familia. Cuando mi padre me gestó, dice que fue en la cancha chica y mi madre embarazada tenía barriga de balón y nací en las inferiores de una ciudad chiquita y entre pelotas de trapo la infancia se terminó. La infancia se terminó y vi a Valderrama, Maradona, a Romerito en televisión y el partido de la vida más difícil resultó y ahora ya formé un equipo al lado de mi mujer, mojaré la camiseta, por ella voy a correr. Tengo alma de futbolero y en el entretiempo quiero darte un beso, corazón. Dedicarte un gol yo quiero y ganar el campeonato por la copa de tu amor. Y por inocentes faltas fui acumulando amarillas, me he quedado de suplente ahí mirando de una silla y para esta temporada de duros entrenamientos pagaremos amor las deudas conservando el sentimiento. Tengo alma de futbolero y en el entretiempo quiero darte un beso, corazón. Dedicarte un gol yo quiero y ganar el campeonato por la copa de tu amor. Y si llegan los mellizos, esto da para una larga y si no llegamos a un acuerdo, definimos por pañales. Tengo alma de futbolero por la copa de tu amor, por la copa de tu amor, por la copa de tu amor. Auspició este programa Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Fugaz pasa la vida junto a ti.
y a ti. ¿A quien más quiero? Amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa